¿Sabías que en el casco antiguo de Barasdín hay 11 campanarios, 6 iglesias y 3 monasterios? Esto es solo el inicio de lo que podrás descubrir. Para comenzar, la Catedral de la ciudad, con su torre construida en 1676, es un ejemplo perfecto de la arquitectura religiosa. Si te interesa la historia y arquitectura de iglesias y catedrales, acompáñame en este recorrido por Barasdín. Sean todos bienvenidos. Visitar templos es otra forma de turismo que puedes hacer en una ciudad como Brazdín, conocida como la Pequeña Viena por esa rica herencia barroca, que alberga una gran variedad de iglesias históricas que reflejan su profundo legado cultural y religioso. Entre las más destacadas se encuentran la iglesia de San Nicolás, la franciscana de San Juan Bautista, la majestuosa Catedral de la Asunción de la Virgen María y la iglesia ursulina con la que justamente comenzamos. La iglesia ursulina está dedicada al nacimiento de Cristo. Desde el exterior va a destacar por tener la torre más hermosa de Barasdín. La torre de la iglesia de Ursulinas fue construida en 1726. El templo es un testimonio del compromiso de la orden de estas hermanas ursulinas con la educación y espiritualidad de la ciudad. La fachada sencilla contrasta con la serenidad de su interior, donde los fieles encuentran un espacio de reflexión y oración. ¿Qué sucede cuando el azar y la amabilidad se cruzan? Por fortuna, luego de unas horas, se pudo ingresar gracias a la amabilidad de una madre superiora que barría los exteriores del templo y permitió una visita informal por su interior. Estos detalles de amabilidad enriquecen cualquier viaje, permitiendo conocer estos espacios sacros especiales. En esta breve visita encontramos un pesebre y otros detalles de la Navidad que permanecen hasta el 6 de enero. La Madre Superiora nos mostró un altar dedicado a los niños concebidos como un milagro. ¿Cómo se sienten al ver estos pequeños altares llenos de historias milagrosas? Encontrar un libro con tantas experiencias de este tipo realmente conmueve, por lo que este lugar se ha vuelto un pequeño sitio de peregrinación por todos aquellos que buscan tener un hijo. Aunque la siguiente iglesia estaba cerrada, su exterior es digno de admiración. Es la iglesia de San Florián, dedicada al patrón de los bomberos, y data de 1699. ¿Sabías que fue restaurada en 1777 tras un incendio? Su fachada es rococó y destaca por colores suaves y ornamentación, que se ve a las afueras del casco antiguo de Barasdín. De Barasdín, si buscan, hay muy pocos videos, por eso mi interés de mostrarla. Esta ciudad es completamente desconocida afuera de Croacia y ofrece mucho más allá de sus calles navideñas. Sus iglesias, especialmente en el casco antiguo, nos muestran el fuerte arraigo de la religión en la región, donde las festividades se viven con calma, sorprendiendo a sus visitantes, muchos de los cuales solo vienen por unas cuantas horas desde Zagreb, cuando en realidad Barasdín merece de más tiempo para ser explorada. Y el siguiente templo a visitar mientras se camina se observa llegando a él sin mayores indicaciones. Este es el exterior de la iglesia parroquia de San Nicolás, construida en 1761 sobre las bases de una iglesia románico-gótica anterior. Es un ejemplo notable de arquitectura barroca en Barasdín y tiene una torre gótica única que data de 1464 y que destaca por encima de la ciudad. ¿Sabías que por esta razón fue usada durante mucho tiempo como puesto de vigilancia contra incendios?
Ya en el interior, la iglesia alberga una nave principal adornada con altares laterales y un altar mayor dedicado a San Nicolás, patrón de la ciudad. Las decoraciones interiores, aunque no excesivamente ornamentadas, reflejan la estética barroca de la época, creando un ambiente acogedor para la congregación y los visitantes. Y aprovechando la época final de la Navidad, aquí estas tradiciones se hacen vistosas con algunos árboles y un gran Belén que cobra protagonismo por su gran tamaño, en el que hay figuritas, pero su decoración es sin tantas luminarias ni excesos, por lo que es un sitio con agrado para visitar. Por donde mires, camines y vayas en esta iglesia, parroquia de San Nicolás, vas a sentir la historia de más de 250 años. Se aprecian cuadros, paredes y todo lo que nos recuerda a antigüedad. Aquí me he encontrado con altares, pero uno de ellos me ha llamado la atención y es por esto de ver estampitas y fotos de muchas personas bajo la imagen de la Virgen. Este entonces es el lugar de esas peticiones especiales de salud, trabajo, matrimonio, hijos y otras más que quien llega, reza, se acerca a este cofre y deja su foto en símbolo de fe. Este recorrido por templos de Brasil es algo que recomiendo si no tienen un plan definido de viaje, por si les interesa además la historia, la arquitectura y las tradiciones religiosas. Las iglesias están muy cercanas entre sí, por lo que solo es salir, pasar unos cuantos metros de esas agradables vías peatonales y ver a la distancia de estos lugares que por sus grandes dimensiones captan de inmediato de nuestra atención. El siguiente templo a visitar en este recorrido es la iglesia franciscana de San Juan Bautista, construida en 1650. Es una de las edificaciones religiosas más antiguas de Barastín. Su arquitectura es bastante discreta, lo que es característica de los franciscanos. Se enfocan en ofrecer la simplicidad y funcionalidad. Ya en el interior de la iglesia se mantiene esa austeridad característica de las construcciones franciscanas, con una nave principal que conduce al altar mayor. Aunque carece de ornamentos elaborados, el ambiente es bastante sereno y contemplativo y ofrece a los visitantes un espacio propicio para la oración y reflexión espiritual. Y en estas fechas de Navidad e inicio de año, pueden notar que también se ha decorado con los elementos de árboles y un gran Belén que capta la atención al estar ubicado en todo el frente de su altar mayor. Y una de las curiosidades que encontré en esta iglesia fue que en uno de sus extremos pude encontrar lo que esto con certeza no lo puedo describir. ¿Será una tumba o bóveda antigua en plena iglesia? Todo parece indicar que sí, ya que antes de existir como tal los cementerios, las iglesias acogían a los cadáveres de los personajes más ilustres, recibiendo sepultura en los alrededores. Por lo que con esta particular placa les dejo la inquietud. Por último, el recorrido nos lleva al templo más emblemático de Barcetín, no solo por su jerarquía religiosa, sino por los finos detalles que se preservan y se cuidan hoy día. Está la Catedral de la Asunción de la Virgen María. Es una de las joyas de la arquitectura barroca en la ciudad. Construida entre 1642 a 1646 por orden de los jesuitas, su fachada en tono rosa y diseño sencillo oculta un interior ricamente decorado. De la catedral lo primero que llamará la atención es la puerta, tallada destacando en cada recuadro de la misma de algunos pasajes religiosos.
es simplemente una obra de arte que nos da la bienvenida a ver su interior. Al recorrer la catedral se aprecian las bóvedas decoradas y la luz natural que penetra por los vitrales, creando un ambiente espiritual y acogedor. La combinación de elementos arquitectónicos y artísticos no dejan de impresionar, ya que casi todo en la totalidad de este espacio es de la época de fundación de la catedral, con algunas restauraciones en obras de fachada y pintura, pero la nave, columnas y espacios de oración siguen siendo los mismos desde aquel entonces. Viajar lo puedes hacer por tantos lugares inimaginables que solo tú marcas los límites, y en esta ocasión quise mostrarte otra forma de turismo, arquitectura e historia por los templos de Barasdín, comenzando desde la sencillez de la iglesia ursulina hasta la majestuosidad de esta catedral. Cada templo cuenta una parte de la historia de la ciudad, reflejando la devoción y el arte de épocas pasadas. Con unas vistas a estos lugares se ofrece una experiencia espiritual que siempre se agradece. Soy Gustavo Carrasquilla Gómez y espero te haya gustado este recorrido. Por ahora me despido pensando en más rutas para personas que les guste ver de detalles únicos por las ciudades. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.